Buenos días, estudiantes de la materia de Introducción a la Administración. Estamos por aquí con la actividad síncrona número 4, el día de hoy, 16 de octubre. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con la administración moderna, los orígenes de la administración moderna. Es bastante interesante el tema porque tiene que ver con actividades que ustedes tienen que desarrollar en su actividad sumativa. Ok, por aquí tengo conectado a Andrés Torre con su asistencia. Vamos a dar inicio a la clase, la voy a grabar y al final pueden hacer sus preguntas o consultas o participar agregando algún comentario referente a lo que es el contenido de lo que estamos desarrollando. ¿Se ve la pantalla? Vamos a ver. Andrés, bienvenido. Bueno, Andrés, no me dice si se ve la pantalla, ¿estás viéndola? Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema. Los orígenes de la administración moderna. Fíjense, a lo largo de los años, la administración ha ido evolucionando. Tenemos la administración clásica y últimamente con lo que llamamos la administración moderna, donde se mejoran los métodos de producción de una forma más eficiente y eficaz de los organismos o de los recursos de una organización. Por lo tanto, existen autores como Robin y Descenso que dicen que conocer la historia de la administración puede ayudar a entender lo que es la teoría y los ejercicios de la administración actual. Por supuesto, conocer nuestra historia ayuda a que actualmente conozcamos y entendamos mejor la situación, en este caso de la administración que se maneja hoy en día en las empresas. Fíjense que desde hace muchos años, 1890, 1900, 1910, ya teníamos algunos enfoques de la administración, comenzando con la administración sistémica, la administración científica, la administración general, que son enfoques clásicos. Luego comienza el enfoque hacia las relaciones humanas, hacia el enfoque cuantitativo, la teoría general de sistemas y las teorías de las contingencias en el área administrativa. Comenzando con la administración sistémica, que se da con la revolución industrial, que significó un cambio importante en los sistemas de producción, cuando sustituyen al hombre por máquinas, donde se empezaron a utilizar las máquinas. Esto dio una administración sistémica, donde se hablaba de la administración que explica los nuevos sistemas de fabricación utilizando máquinas que eran más eficientes y más productivas en cuanto a bienes y servicios que lo que era la administración anterior, que era con el uso artesanal. Según Adam Smith, fue uno de los primeros escritores en investigar lo que son los efectos de la revolución industrial que causó en lo que son los sistemas de fabricación. Estudiando estos efectos en las fábricas inglesas, que por supuesto utilizaban la producción con esclavos, lo que trajo una diferencia en lo que era el rendimiento con el uso de trabajadores especializados que realizaban tareas específicas, y esto traía al ser especializado un trabajo más rápido, con mayor destreza, y este grupo producía más rápido que unos que hacían trabajos generales. De esta manera surge lo que es la división de trabajo, donde existen especialistas desarrollando trabajos especiales. De esta manera, tenemos que esta administración trajo entonces una evolución en cuanto a la administración por medio de especialistas. ¿Okay? Esto incrementó el nivel de especialización en el uso del trabajo, aumentó la eficiencia
e incrementó el desempeño organizativo. Fue un avance en lo que es la administración. También tenemos la administración científica, que según las observaciones de este autor, Adam Smith, este grupo teórico y practicante se dedicaron a estudiar y mejorar lo que es la especialización en el trabajo, y esto incrementó el desempeño organizativo. Al aumentar la eficiencia productiva, donde entonces había un trabajo racional del hombre, se estableció un nuevo estilo de dirección y organización del trabajo mediante un análisis sistémico y el control, donde se estudiaban entonces cuáles eran los elementos sistémicos y se controlaba el trabajo que se estaba desarrollando, donde se daban entonces actividades mediante la descomposición de tareas en una organización. Fíjense que es una de las bases entonces para la administración moderna de hoy en día. La base del sistema radica entonces en conocer lo que era el trabajo, la programación de la ejecución del trabajo y el trabajo realizado por especialistas de ese trabajo, y el control de los resultados. Aquí se establece nuevos conceptos como lo que es la relación jerárquica del personal. Entonces se establece que las organizaciones se manejaban por medio de estructuras jerárquicas donde existían niveles altos, niveles medios y niveles bajos. Y esto, por supuesto, permitía organizar la estructura de trabajo de una empresa. ¿Cuáles autores manejaban estos conceptos? Frederick Taylor, Frank y Gilbert y Henry Gantt. ¿Okay? Luego tenemos, por ejemplo, la administración científica de Frederick Taylor. Ok, continuamos. Freddy Taylor estaba hasta 1915. Él era ingeniero mecánico y era economista estadounidense. Y él trabajó en la gerencia de la industria de acero, la Steel Company, y asesor de otros gerentes. Y es considerado el padre de la administración científica. Él, Taylor, comienza con sus conocimientos, porque él se asombraba con la ineficiencia de muchos trabajadores y donde la organización pocas veces tenía una buena producción. Y entonces él empezó a analizar esta situación de cómo hacer una mejor manera de que los trabajos se hicieran en forma más eficiente y se tuviera mayor producción. Entonces él explica lo que es aplicar el método científico y cómo este método científico podía aumentar significativamente la productividad de una organización. Por supuesto, lo que se buscaba era optimizar las tareas, simplificándolas de manera que pudieran ser mejor realizadas de una mejor manera posible. Él comienza entonces este estudio de cómo hacer esos procesos, esas tareas en menor tiempo, con una mejor calidad para obtener buenos resultados. Cosa que antes no era tomado en cuenta, sino, como les dije, realizado por personas que no eran especialistas en área, ni había una estructura jerárquica dentro de la organización. Porque entonces los trabajos los hacían cualquier persona, no había unas tecnologías, no había unos procedimientos. Y ellos eran los que planificaban, tomaban decisiones, ejecutaban la tarea. Entonces se aprendió una nueva forma de hacer el trabajo, donde se estableció una mayor autonomía y el uso de personas hábiles en determinadas tareas específicas. Entonces él propuso 4 principios para incrementar la eficiencia en un trabajo. El principio 1 decía que estudiar la manera en que los trabajos se desempeñan en sus tareas, o como los trabajadores desempeñan sus tareas, para recopilar todos esos conocimientos sobre el trabajo
y mejorarlo y hacerlo mejor. Principio 2 era codificar nuevos métodos, realizar reformas utilizando reglas estrictas y procedimientos estandarizados de cómo se hace ese procedimiento y qué debe hacerse. El tercer principio era seleccionar cuidadosamente qué trabajadores tenían las habilidades y las destrezas para hacer determinadas tareas y además entrenarlos para obtener los resultados esperados y bajo una regla y procedimiento ya establecidos. Y el principio 4 decía que había que tener un nivel justo o aceptable de cuál era el desempeño en la tarea y crear un sistema de pago que premiar ese desempeño para que ellos realmente se motivaran a hacer su trabajo mejor. 4 principios bases para lo que era la administración, que se consideraba que podían mejorar los procesos dentro de la estructura organizativa. Taylor consiguió entonces mejorar la productividad bastante, alrededor de un 200%, con sus nuevos conocimientos, en su aplicación de sus conocimientos. Tuvo algunas críticas porque ignoraba muchos de los factores sociales y psicológicos que estaban relacionados con el tema. Las tareas de producción se habían reducido a un conjunto de procedimientos rutinarios mecánicos. Asumieron los sindicatos que se oponían a estas técnicas, al abuso, según consideraban ellos. Y aunque la administración científica sí ayudó en la eficiencia de la organización, no fue de gran utilidad para los administradores que tuvieron que lidiar con asuntos externos como competidores o algunas regulaciones gubernamentales. Es decir, se hizo un avance, pero seguíamos con ciertas fallas. Luego, Frank Gilbert y Lillian Gilbert fueron unos autores hasta 1972 que analizaron lo que es el análisis de movimiento y estudio de tiempo que inició Taylor. Ellos buscaban maximizar la eficiencia con tareas que pudieran ahorrar tiempo y esfuerzo. Firmaban a los trabajadores que hacen sus tareas y luego la dividían en acciones movimientos que se podían descomponer y ver cómo se podía hacer esos, cómo se podía reducir esos movimientos para que fueran más eficientes. Es decir, eliminar aquellos movimientos que eran inútiles. Bueno, esto fue también un estudio que hicieron estos autores y estudiaron también un estudio que proporcionaba fatiga y estrés en el trabajo laboral. Luego surge Henry Gunn hasta 1919, también un joven ingeniero que buscaba elevar la eficiencia de los obreros, incentivándolos con bonificación, de tal manera que si duraban menos tiempo en su trabajo, en hacer su trabajo, tenían bonificación. De esta manera, esto quizá ayudaba a que la administración de las tareas fuera más eficiente en la operación. Y se le conoce más por su trabajo en control y planificación de actividades. Por eso es que lleva su nombre lo que llamamos el diagrama de Gantt, que es el diagrama que nos permite a nosotros utilizar barras horizontales que muestran el tiempo de dedicación en una serie de actividades o tareas de un proyecto. Diagrama de Gantt es muy utilizado para la planificación de actividades y la ejecución de las mismas. Debe su nombre a Henry Gantt como el autor de este diagrama. Luego viene la administración general, que es la teoría gerencial administrativa, que aquí se estudia ya la estructura organizativa, se estudian los sistemas de control eficientes y eficaces. Sus autores fue Henry Fayol, francés, y Max Weber, alemán,
que extraen a colación nuevos ideas en cuanto a la administración general. Él estudió la experiencia de 5 funciones y principios de la administración. Él establece, se debe a él, en la agenda española, las fases de la administración que ya hemos visto en clases anteriores, que es la planificación, organización, instrucción, coordinación y control. Base a él estableció esas fases como la fase importante para la administración de la administración. También estableció principios de la administración como fue la división de trabajo, es decir, especialización en los trabajos que se estaban haciendo o que se hacen. Establecer la autoridad y la responsabilidad, mayor autoridad, mayor responsabilidad, la disciplina al respetar las reglas que rigen la organización, la unidad de mando, es decir, cada empleado recibe órdenes de un superior, la unidad de dirección, a quien cómo deben estar organizados los objetivos que se están alcanzando dentro de la administración, la parte de la subordinación de los intereses individuales a los intereses generales de la organización, la parte de la remuneración de personal de forma equitativa según las responsabilidades de cada persona, la parte de la centralización, la importancia de los roles de superiores y subordinados, la cadena de mando, la autoridad dentro de una organización, el orden en cuanto a la disposición de los puestos, personas en general, la estabilidad y el mantenimiento del personal, o sea, la antigüedad del empleado, la iniciativa para actuar ante la dirección y el apoyo del trabajo y por supuesto el trabajo en equipo. Entonces estos son principios que fíjense cómo se han ido ordenando a través del tiempo. También Max Weber también establece su relación con la revolución industrial en la Alemania de los siglos XIX y XX y la importancia de la revolución industrial en el desarrollo de la parte de los procesos administrativos. Y bueno, tenemos aquí algunas características de la que es la división de trabajo que generaba eficiencia, la jerarquía que deja claro quién es de quién es el mando, las reglas donde los trabajadores saben qué se espera de ellos, la impersonalidad que limita los prejuicios, el empleo y promoción basado en la preparación técnica, es decir, este, cada quien con su conocimiento técnico. Por supuesto, esto trajo algunos problemas asociados a lo que es el trabajo en cuanto a la alineación, la ineficiencia, la impersonalidad, la inercia, la oligarquía, que más adelante, con otras ideas de administración, quizás se han ido mejorando. Y lo que son la interacción incluso hoy en día del estudio psicológico social de los empleados de una organización. También hablamos, por ejemplo, del autor Robert Owen, donde él afirma que el interés por los empleados. Ese interés ayuda mucho a la gerencia, ¿okay? Y él habla también de que muchos de los estudios anteriores ayudan mucho a lo que son los proyectos. Bueno, tenemos otras ideas, otros autores como Hugo Munstenberg, Mary Parker, con sus ideas en cuanto a sus aportes en cuanto a la administración que conocemos hoy en día. Es decir, que este es un camino largo que se ha recorrido en cuanto a los enfoques administrativos que hemos vivido. E incluso algo muy importante, lo que llamamos la teoría general del sistema, con el autor von Bertalanffy, también quien generó ideas sobre lo que son los sistemas abiertos, donde existen elementos como entrada, proceso y salida, retransformación y control,
que representa hoy en día el estudio de la organización como sistema, y lo cual ha traído beneficios porque ven a la organización como una sinergia donde interactúan los sistemas, subsistemas que hacen que funcione el sistema de forma general, en este caso la organización como sistema general, y los subsistemas que integran el sistema que hacen que se vayan obteniendo los objetivos dirigidos a los objetivos generales de la organización, manejándose lo que llamamos la sinergia, que es ese grupo de subsistemas interrelacionados. Entonces, los conceptos de la teoría general del sistema son importantes también para entender la administración hoy en día de una organización. Bueno, ese es el material que tenemos hoy entonces con respecto a la administración moderna y los antecedentes de la administración moderna. Este material está en el aula virtual, ustedes lo pueden leer con calma y analizar. Si tienen alguna pregunta de lo visto el día de hoy, o si no tienen pregunta, pueden hacer su aporte. ¿Algún aporte, Andrés? ¿Algún aporte, Nelson? Ok, bueno, viendo que no hay preguntas, entiendo entonces que el tema está claro. También si tienen alguna pregunta en cuanto a las actividades sumativas, recuerden que tienen un foro formativo que vale para la parte de asistencia, y tienen la actividad sumativa del corte 1, la sumativa 1 y la sumativa 2. Culminada entonces la actividad, dado que no hay intervención, gracias por asistir, que tengan un buen día.